Ok, capítulo 8, este, tiene como título voy a leerlo así mejor, el recipiente, por lo feo que suena esa palabra, no, como que no me gusta mucho, entonces vamos a leerlo, que es un sinónimo de esa palabra, el recipiente de las bendiciones. Dice, enseña el Midrash, momento, en nombre de Rabbi Shimon Ben Halafá. No existe un recipiente que contenga tantas bendiciones como el de la paz, tal como está escrito en Salmos 29:11. Yahweh dará fortaleza a su pueblo, Yahweh bendecirá a su pueblo con shalom. Aprendemos que se puede tener auténtico éxito en la vida solo cuando hay shalom en el hogar. El recipiente que contiene todas las bendiciones del Creador, éxito material y espiritual, buen sustento, salud, fertilidad, hijos exitosos y buenos, elevación espiritual, pureza y más, es el del Shalom. Solo el Shalom puede hacer posible recibir la abundancia que viene de lo alto, de bendiciones materiales y espirituales, ninguna otra cosa. Entonces ahí lo que nos dice es que cuando tenemos Shalom en nuestro hogar, es como nuestro hogar se convierte en un recipiente para recibir toda bendición que viene desde lo alto, que es como una base para que Yahweh nos empiece a bendecir cuando reflejamos ese shalom en nuestro hogar. La bendición para el hogar. Solo una pareja que trabaja para tener shalom doméstico puede gozar del recipiente de la paz que contiene todas las bendiciones. Y se puede ver que cuando el shalom está ausente entre los miembros de una pareja, ellos están privados de bendiciones en todas sus empresas. Dice, una vez un matrimonio de buena posición económica que gozaba de respeto e influencia, vino a verme para pedir consejo. Mirándolos por fuera, cualquiera los envidiaría. Sin embargo, la esposa me contó sobre las discusiones dentro de casa y que la riqueza y estatus que proyectaban eran falsos. Resultó que realmente tenían grandes deudas. Ella continuó, rogando con lágrimas en sus ojos. Ayúdenos, rabino, ayúdenos. No tenemos a nadie más a quien recurrir y contarle nuestros problemas. Mi esposo es un hombre muy conocido y respetado, y yo no quiero avergonzarlo permitiendo que otras personas se enteren que estamos en quiebra, y mucho menos que no tenemos shalom. Shalom familiar. Pero ya no puedo continuar de esta forma. No tenemos bendición alguna. Cada día algo nuevo va mal. Un día el automóvil se descompone. El día siguiente es el refrigerador. Cada día algo se arruina. Todo el dinero que tenemos se nos va en reparar esto o aquello. Esta aparente rica y respetable pareja se estaba ahogando en deudas, a pesar de sus ingresos de 6 cifras, sin el recipiente de la paz, la bendición y la abundancia se les escurría entre sus manos. Por otra parte, hay parejas que ganan apenas la 10ª parte del ingreso de esa pareja, pero aún así no les falta nada. ¿Por qué? Porque tienen shalom. A estas parejas no les falta nada, no tienen deudas, nada en sus casos se estropea y siempre están felices ya que tienen el recipiente de las bendiciones. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque a veces, bueno, ahora las personas se van mucho por el estatus y la posición económica y todo eso, pero en realidad muchas personas adquieren esa posición, pero detrás de todo eso es porque se endeudan. Al final, como en el caso de esta pareja, están arruinados. Entonces, no hay como tenerlo poco
pero con la bendición del Padre, ¿verdad? Que uno tenga ese shalom de que no debe nada, de que no está preocupado porque, y ahí, por ejemplo, esta pareja, que ese estatus se le podía venir abajo en cualquier momento debido a todas las deudas que tenían. Entonces, ¿qué shalom iban a tener? Que aparentaban, en fin, lo que no eran. Entonces, como dice aquí, hay parejas que apenas reciben, pero reciben lo necesario. Como dice la escritura, nada, Padre, no me des mucho para, para no olvidarme de ti, en otras palabras, ni poco para volverme en contra de ti, ¿verdad? Entonces, dame lo necesario para uno estar pendiente siempre de sus bendiciones y tener ese shalom de que cada día, que Él nos va dando lo de cada día. No pedirle lo de esta semana en un solo día, no, el Padre sabe que vamos a necesitar en cada día. Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso, ¿verdad? De no endeudarnos ni nada de eso que nos vaya a quitar el shalom por tener cosas aún así materiales que en realidad lo que cuenta lo espiritual. Dice, la fuente de todo bien. Enseñaron los sabios, si el hombre y su esposa tienen el mérito, la Shekinah mora entre ellos. Si el hombre y su esposa tienen el mérito, la Shekinah mora entre ellos. La Shekinah, que es la presencia divina, siempre acompaña a la pareja que logra el shalom conyugal. Esta pareja será bendecida con éxitos y protección contra daños y peligros. En cambio, los sabios describen al matrimonio que vive en discordia, pero si ellos no lo merecen, son consumidos por fuego. Donde no hay shalom, el fuego de la disputa consume todo. La pareja sin shalom está sumergida en la oscuridad y expuesta a distintas calamidades, ya que el Creador, que uno de sus nombres es Shalom, no mora entre ellos. Él solo habita donde hay shalom. El shalom en el hogar invoca la abundancia y la bendición que viene de lo alto. Por medio del shalom conyugal, una persona puede ascender y lograr su corrección espiritual como un ser creado a la imagen de Yahweh. Además, el shalom es la raíz y la base del tikkun haolam, la rectificación espiritual del mundo entero. Dice, por lo tanto, debemos grabar bien en nuestro corazón. La paz conyugal no es solo una cuestión de convivencia o calidad de vida, es el fundamento esencial sobre el cual la vida del ser humano y del mundo entero se sostiene. Como lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? Que el mundo, bueno, podemos verlo como que la creación en sí misma clama por la manifestación de los hijos de Yahweh, porque como vemos el mundo ahorita no está en Shalom hasta que se manifieste los hijos, los verdaderos hijos de Yahweh que representan a la esposa, a la novia, y cuando haya su unión, ya en el milenio va a haber Shalom. Entonces ya va a estar la creación en Shalom como espera ahorita, ¿verdad? Que se manifieste eso. Dice, la paz conyugal, el elemento más preciado de la vida, debe ser nuestra prioridad y aspiración número uno. Debemos estar dispuestos a invertir todas nuestras energías y no escatimar sacrificios para obtenerla. El paraíso. La paz conyugal es el compendio de la buena vida, tanto espiritual como material. El shalom conyugal fortalece a la persona ofreciéndole poder y fuerzas para enfrentar exitosamente todas las pruebas y desafíos de la vida. Cuando tenemos shalom, ¿verdad? Todo lo vamos a enfrentar con calma, como dice la escritura, que debemos estar quietos y esperar que Yahweh actúe en cada prueba. Entonces, nosotros tener ese shalom que sobrepasa todo entendimiento, no nos vamos a desesperar, ¿verdad? Y lo mismo en el matrimonio, cada prueba, cada situación, lo tenemos que enfrentar con shalom. Por más desesperante que sea, tenemos que aprender a hacerlo de esa forma.
El shalom conyugal es un tan maravilloso placer que aquellos que la poseen siempre estarán contentos. Tal como dice el rey Shilomo, el más sabio de todos los hombres, en Proverbios 17:1. Mejor es un bocado de pan seco y en shalom que una casa llena de festines con discordia. La mala inclinación tiene como objetivo arruinar la armonía que existe entre el esposo y esposa, saboteando el shalom conyugal. Todo puede ser destruido fácilmente. Sin el shalom conyugal, la persona pierde su propia compostura y la habilidad de actuar como se debe. Maimónides declara que el shalom conyugal es la base de todo en este mundo y que la Torah entera fue dada solo para establecer el shalom entre el hombre y su esposa. El shalom en el hogar es el elemento primordial para una elevada corrección espiritual entre el esposo y esposa. La mala inclinación, por lo tanto, se dedica a destruirla. Y esa es la lucha que tenemos siempre, ¿verdad? En el matrimonio. Eh, que nos tenemos que asentar en la base de tener siempre shalom, porque por las diferencias, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer, siempre entendemos, y como lo explicamos la vez pasada, que se mete ahí la inclinación y el mal, más que todo con el orgullo, de que nos vemos como personas individuales, como si no fuéramos una sola persona. Entonces, hacer sentir mal al otro o querer hacer las cosas a como nosotros pensamos que se debe hacer. Entonces, siempre hemos en una discusión o algo así, más que todo, ¿verdad? En una discusión, primordialmente ahí tener el shalom y si es necesario, ¿verdad? Dar media vuelta y llegar y hablar con la persona cuando ya uno esté más calmado, porque en ese momento es cuando la inclinación del mal más se mete y nos, cuando después nos arrepentimos de lo que decimos. Entonces, debemos enfocarnos siempre, más en los momentos en que tenemos diferencias, de tener el shalom, como dicen, respirar profundo y dejar el orgullo a un lado para dejar que entre la humildad y no sentirnos menos si damos el brazo a torcer, ¿verdad? Sino saber que estamos actuando como Yahweh nos manda y tratando de, de actuar con shalom. Dice, la mejor manera de obtener y mantener la genuina paz conyugal es observando y siguiendo los principios de la Torá. Una mujer que atiende los consejos de la Torá será agradable, misericordiosa y respetuosa. Las enseñanzas de la Torá construirán su carácter. Será lenta para la ira y será fuerte y pacífica. Como Yahweh, ¿verdad? Se nos describe como lento para la ira, pero grande en misericordia. Sí, debemos ser nosotros también lentos para la ira y grandes en misericordia. Entonces será lenta para la ira y será fuerte y pacífica, pues la Torá es el verdadero camino hacia el shalom entre esposo y esposa. Sus caminos son caminos de amabilidad y todas sus sendas son shalom. Proverbios 3:17. Mientras una persona piense que existe alguna cosa más importante que el shalom marital, la felicidad y el éxito, que el shalom marital, la felicidad y el éxito se alejarán de ella. El shalom por encima de todo. Yahweh colocó el shalom de la pareja por sobre todo, incluso sobre su propia estima. ¿De dónde lo aprendemos? De la parashá de Sotá, que es una sección de la Torá que se refiere a la mujer sospechosa de adulterio. En los tiempos del apartado templo en Jerusalén, si un espíritu de celo le llegara a un esposo por sospechar que su esposa había cometido adulterio, y aunque ella lo negara, si él no se tranquilizaba de ninguna manera y sintiera celos, Yahweh tenía un método para que la esposa pudiera saber su inocencia. ¿Cómo? Era llevada al Cojén en el apartado templo donde él preparaba lo que se llamaba las aguas amargas. Ponía una cantidad de agua especial en una vasija de barro
y le hacía jurar a la mujer que no había transgredido y no había cometido adulterio. Luego escribía su juramento que contenía el nombre de Yahweh sobre un pergamino y lo borraba en el agua. La mujer bebía de esa agua y si realmente era inocente, se descubriría su inocencia, ella era bendecida y el shalom retornaba entre ella y su marido. Hay que saber que borrar el nombre de Yahweh, incluso una pequeña parte de su nombre, como una pequeña parte de sus letras, es una prohibición de la Torá. Y qué ilógico, ¿verdad? Ellos no, ni siquiera lo nombran, lo reemplazan ahí, es como borrarlo, ¿verdad? No lo usan como él mandó. Es una muy grave transgresión. Y aquí, con el fin de restablecer el shalom conyugal en el hogar, el Creador permite que su nombre apartado sea borrado. En esta porción de la Torá, ¿verdad? Que dice que su nombre era borrado. Por eso ellos dicen que él lo permitía para ver si la mujer era inocente o era culpable en cuanto a cuando el hombre sentía esos celos. Entonces era una manera de comprobarlo. Dice, nuestros sabios explican que Yahweh mismo cumple con todos los preceptos que se encuentran en la Torá. Sin embargo, por el bien de la paz conyugal, él está dispuesto a desafiar uno de los más estrictos preceptos de la Torá, la prohibición de borrar su nombre en su totalidad o en parte. Los sabios, en consecuencia, nos enseñan que el shalom es es aún más grande que el apartado nombre de Yahweh. En el aspecto de ellos, ¿verdad? Ellos piensan que el shalom es mucho más grande que el nombre del Padre, que bueno, ahí es donde nosotros, ¿verdad? Tendríamos que analizarlo bien. Obviamente que a través del nombre viene el shalom, porque Yahushua dijo que Él nos daría el shalom que sobrepasa todo entendimiento, es a través de su nombre. Si no tenemos un nombre, no tenemos shalom. Entonces, ahí es donde yo sí lo contrasto un poquito, porque a través del nombre de invocarlo es cuando tenemos el verdadero shalom. Entonces, no pienso que una persona que no lo tenga pueda tener ese shalom. Es más, un cordón de tres dobleces, o sea, es difícil de romper, entonces tiene que estar ya buena relación para que haya shalom. Si no está ya bueno, ¿cómo va a estar, cómo va a haber shalom? Si ya lo hemos visto en los matrimonios cuando el Rabí lo hace, que dice que cuando Yahweh no está en la relación, más bien se convierte en un infierno, no hay shalom. Entonces, ahí sí lo veo un poco en contraste porque debería estar el nombre del Padre y del Hijo para que haya shalom en ese hogar. Y sin, y ponen, digamos, el shalom sobre todo. Y como lo vimos en el capítulo 4 de este mismo libro, que el amor es lo mucho más importante, que sin amor no hacemos nada. Entonces también, si no hay amor, no tenemos shalom. Entonces, sí pienso que a través del nombre del Padre y del Hijo y con el amor, que es la base de los dos primeros mandamientos, ¿verdad? Que cuelgan toda la Torá, a través de eso viene el shalom. Dice, todo el mundo fue creado con honor del Creador, como está escrito en Isaías 43:7. Todo el que es llamado por mi nombre, para mi honor lo he creado. Yo lo formé, sí, yo lo he hecho. Aún así, él está dispuesto a dañar su honor por el bien del shalom conyugal. Yahweh nos enseña que su más grande honor es que tengamos shalom en el hogar. El atributo del shalom se alcanza por medio del esfuerzo de la mujer en su hogar. La mujer que no trabaja para hacer de su esposo la persona más preciada para ella, no puede decir que vive en shalom con todos los demás. Algunas mujeres parecen tener éxito en la vida social fuera de la casa, pero carecen de shalom conyugal. Esta mujer debe primero comprender que el principal propósito de la mala inclinación es destruir su paz en el hogar. Ella debe reconocer el atributo del shalom y luchar por conseguirlo. Tal como las relaciones pacíficas fuera del hogar son el resultado del respeto, la tolerancia y el deseo de dar y comprometerse,
Lo mismo es necesario para traer el shalom en el hogar. Por lo tanto, cada mujer debe orar profundamente para que el shalom reine en su hogar. Del shalom no se pierde. Como hemos explicado, Yahweh mismo está dispuesto a comprometer su propio honor por el bien del shalom conyugal. Esta humilde disposición a traer el shalom en realidad acrecienta su estima. Aprendamos de Yahweh que al renunciar por el bien de del shalom, no solo no perdemos nada, sino ganamos todo. Por el hecho de buscar el shalom, todo sacrificio que hacemos lo recibimos de vuelta y mucho más. Vemos que al cuidar el shalom tiene una ganancia doble. También se logra el shalom mismo, que es el recipiente de toda bendición. Y además, al final logramos lo que deseamos en primer lugar. Pero aquellos que insisten en lograr algo a cuenta del shalom pierden doblemente. No solo no consiguen lo que desearon, sino que pierden lo más importante, el shalom y las bendiciones que la siguen. ¿Quién es digno de honor? Se cuenta que una sabia mujer le dio a su hija el día de su boda, le dijo a su hija el día de su boda, cuida bien el honor de tu esposo. Si lo tratas como a un rey, él te tratará como una reina. Pero si no lo respetas y lo tratas como a un siervo, él te tratará como a una sirvienta. Eso también es verdad fuera del hogar, como enseñaron nuestros sabios. ¿Quién es honorable? El que respeta a los demás. Vemos que el verdadero hombre honorable no es quien recibe honores y respeto de los demás, sino el que respeta a su prójimo. Entonces, para ser honorables, si queremos respeto, nosotros debemos respetar, porque todo lo que damos lo recibimos, porque sembramos, eso cosechamos. Entonces, muchas personas quieren tener respeto y honor y no lo dan. Y eso se da mucho en estos días, ¿verdad? Con muchas personas de altos riesgos que quieren que todo el mundo los respete y en realidad hacen lo que el enemigo quiere, les induce a hacer, ¿verdad? Dice, el Talmud cuenta la siguiente historia. Rabí Meir solía dar una clase de Torah cada viernes por la noche. Y había una mujer que siempre asistía. Una vez Rabí Meir prolongó su clase más de lo normal y eso hizo que la mujer llegara tarde a su casa. Su esposo, un hombre irascible, ve lo que dice, su esposo, un hombre irascible, se puso furioso con ella y le gritó, no entrarás en esta casa hasta que escupas en la cara del conferencista por cuya causa te has retrasado. Rabí Meir, el gran justo, vio toda aquella cena con su inspiración de lo alto. ¿Qué hizo? Pretendió que le dolían los ojos y anunció, si hay alguna mujer que conoce un hechizo para curar los ojos, que venga y me lo haga. Las vecinas de la mujer le aconsejaron que dijera que conocía el hechizo y entonces podría escupir en los ojos del rabino. Y regresar a su casa. Ella aceptó el consejo y cuando se acercó al rabino, éste le preguntó si conocía el encanto. Primero, ¿verdad? Que usa esa palabra hechizo y encanto, entonces eh, como que se va a ese aspecto, ¿verdad? Del mal, para curar los ojos. Ella no quiso mentir y le contestó que no lo sabía. Entonces el rabí Meir le dijo al rabí Meir, no te preocupes, te diré lo que debes hacer. Escupe en mi ojo 7 veces y se sanará. Después que lo hizo, Rabí Meir le mandó a su casa y le dijo, dile así a tu esposo, tú me has dicho que escupiera en el ojo del sabio una sola vez, pero yo lo he hecho 7 veces. Los discípulos de Rabí Meir le preguntaron, maestro, ¿debería el honor de un sabio a la Torá ser degradado de tal manera? Rabí Meir contestó, ¿acaso mi honor está por sobre el honor del Todopoderoso?
El creador mismo determinó que su apartado nombre sea borrado en el agua por el chalón entre esposa y esposo. ¿Cuánto más debo yo renunciar a mi honor por la misma causa? Por lo tanto, el shalom es tan importante que hasta se debe renunciar a nuestro honor por ella. Todo aquel que no está dispuesto a dejar de lado su honor por el bien del shalom conyugal terminará siendo tratado con desdén tanto dentro como fuera de su hogar. El no tener shalom matrimonial es un gran desdén. Es un gran desdén. Es sabido que una pareja que no vive apaciblemente es considerada un fracaso en la sociedad. Una mujer que está dispuesta a perder su shalom conyugal por salvar su orgullo y prestigio, inevitablemente los perderá, tal como enseñaron nuestros sabios. Quien persigue el honor huye de él. El shalom es el verdadero honor. La mujer que renuncia a su propio honor por el bien del shalom conyugal es la verdadera honrada. Aparentemente renunció a su honor pues de verdad logró el más grande de los honores, el shalom en el hogar. Ok, este, con respecto a esta historia, ¿verdad? Que escuchamos aquí al final, bueno, cuando uno la lee, ¿verdad? Y lo ve con ojos de amor y lo mismo, ¿verdad? Como le dice ahí que el esposo que le pidió a esta mujer que escupiera al rabino en la cara, ¿verdad? Por el hecho de haber llegado tarde. Entonces uno se queda, pero ¿cómo? O sea, sí, está bien. O sea, en mi punto de vista, yo digo, sí, está bien tener shalom en el hogar, pero ¿cómo me va a mandar mi esposo? Yo me imagino, yo en un estudio ahí, en la congregación, y que mi esposo o sea, yo sé que mi esposo sería incapaz de decirme eso, ¿verdad? Pero en este aspecto, de que ellos lo ponen así, sabemos que ellos no tienen al Mesías, ¿verdad? Entonces lo hacen como más legalista, como primero el honor y primero el shalom, aunque no hay amor, o sea, ahí uno se pone a ver desde el punto de vista del esposo, cómo se le ocurre mandar a la esposa a escupir al rabino y lo que quieren dar a entender aquí más de todo es que el rabino está dispuesto a perder su honor con tal de que haya paz conyugal. Pero si lo vemos a la luz de las escrituras, hay, digamos, en este aspecto, hay una historia muy importantísima que se puede comparar con esto y está en Primera de Samuel 25. Voy a leerlo en una carrera para que lo analicemos con respecto, ¿verdad? A esto a como lo ven ellos en el punto de vista, aquí sea algo similar y cómo Yahweh actúa, eh, sí, o sea, él pretende shalom, pero también acontece algo que uno dice que es más justicia. Dice, Primera Samuel 25, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. Nabal significa tonto o inútil, también se le puede llamar insensato. Imagínense que solo en el nombre, ¿verdad? Vemos la personalidad de este hombre. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Vea que era un israelita y del linaje de Caleb, que era un yahudí, de la tribu de Yahudá. O sea, era uno del pueblo. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subí a Carmel e di a Nabal y saludarle en mi nombre. Sabemos que David representa al último, ¿verdad? Y cómo él viene de esa forma hacia este hombre y cómo vamos a ver cómo actúa este hombre con toda la benevolencia que le había dado David. Y decirle así, sea shalom, vea que estamos hablando del shalom y viene David con shalom hacia él. Sea shalom a ti y shalom a tu familia y shalom a todo lo cuanto tienes.
He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus apacentadores han estado con nosotros. No les tratamos mal, no les faltó nada en todo tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por lo tanto, estos jóvenes favor en tus ojos, porque hemos venido en buen día y te ruego que des lo que tú tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Yishai? Muchos siervos hay hoy que huyen de su soberano. ¿He de tomar yo ahora mi pan y agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñense en cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, una mujer prudente, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro soberano y él los ha increpado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona, vea cómo este hombre va a la esposa, porque sabía lo insensato que era el esposo, y va a ella sabiendo la sabiduría que ella tiene. Abigail significa la alegría de mi padre. Dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está resuelta contra nuestro amo y contra toda su casa. Y vea que no iba David dispuesto a ir en contra del hombre, porque era contra David con ese desprecio, ¿verdad? Que Nabal hizo, era destruir toda su casa, ¿verdad? No era, como lo vemos, ¿verdad? Una familia es una sola persona, entonces iba dispuesto a destruir a su esposa, a sus hijos, todo lo que él tenía. Entonces este criado le dice, vaya y reflexiona porque él viene contra nosotros, contra todo lo que tiene Naval. Dice, contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asno. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Nada declaró a su marido Nabal, porque sabía que era insensato. Ahí la mujer tomó las riendas de la situación, ¿verdad? Como lo podemos ver en este caso que lo leímos, ¿verdad? Cómo es un hombre tan, este, tomó la decisión de, o sea, si uno lo ve, uno dice, pero ella estaba en un lugar aprendiendo de la Torá, aprendiendo la escritura y cómo se puso este hombre irascible y pedirle a la mujer que hiciera eso, ¿verdad? Entonces, ella, Abigail, no le declaró nada a su marido y se fue a presentarse delante de David. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Elohim a los enemigos de David, y aún les añada que desde aquí a mañana de todo lo que fuera suyo no le he de dejar con vida ni un varón. Él iba contra todo su hogar, contra toda su casa, por su insensatez, ¿verdad? Y aún así, ese hombre insensato tenía una mujer prudente y sabia. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra.
y se echó a sus pies y dijo, soberano mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi soberano, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, que significa insensato, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, soberano mío, vive Yahweh y vive tu alma, que Yahweh te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi soberano. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi soberano sea dado a los hombres que siguen a mi soberano. Y yo te ruego que perdones a tu sierva. Vea cómo ella le pide perdón. Ella no hizo nada, o sea, fue su esposo, pero vea ahí lo que es el matrimonio. La decisión que tomó su esposo es como si ella la hubiera tomado, ¿verdad? Porque David iba dispuesto a destruir todo lo que él tenía, todo, todo lo que conformaba el hogar de ellos. Y por la insensatez, lo tonto, porque el Naval significa tonto o inútil, que fue este hombre, y no reconoció el favor que David le había hecho, ¿verdad? A sus siervos, quería pagar mal por bien, ni siquiera lo razonó, simplemente actuó de una forma insensata y vea cómo venía el castigo. Y aquí ella le pide, te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, como si ella la hubiera hecho. Pues Yahweh, es cierto, hará casa estable a mi soberano, por cuanto mi soberano pelea las batallas de Yahweh, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi soberano será ligada en el haz de los que viven delante de Yahweh tu Elohei, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y sucederá que hará Yahweh con mi soberano conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establecerá por príncipe sobre Israel. Así, soberano mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por vengarte por ti mismo. Guárdese pues mi soberano, y cuando Yahweh haga bien a mi soberano, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Yahweh, Elohei de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Yahweh, Elohei de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, le dijo, sube en shalom a tu casa. Vea cómo le dijo David, sube en shalom a tu casa. Entonces, lo que vimos en el capítulo, que la mujer es la que debe velar por el shalom en su hogar, y vea cómo lo vemos aquí en la escritura, pero vea que por la insensatez de su esposo, David estaba dispuesto y de hecho era una decisión de David, ni siquiera, ¿verdad? Él mismo dice, bendito sea Yahweh, que viniste tú a estorbarme para no derramar sangre. Él iba con juicio y ella llegó para tener misericordia. Dice, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Ve ahí cómo lo ve. Ella lo hizo entrar en razón de lo que había hecho, como nosotros debemos hacer, ¿verdad? Cuando hay una situación así adversa, ¿verdad? Y en el momento que dice ahí que él estaba ebrio en su corazón, ella fue prudente y no dice, no, si no se lo voy a decir ahorita que está en esa condición, sino cuando ya tenga el momento de poder decirse, se lo voy a decir. Y vea cómo él razonó y
cómo la mujer lo salvó del mal que venía sobre él. Y 10 días después, Yahweh hirió a Nabal y murió. Vea cómo aquí siempre hubo juicio sobre el hombre que, ¿qué? Que no había tenido misericordia, como lo podemos ver en la historia, ¿verdad? Él, el rabí en el capítulo se centra en el honor del rabí, ¿verdad? Pero también uno dice, pero ¿cómo ellos pueden ver un shalom en el hogar y en esa circunstancia, ¿verdad? Que el esposo mande este, a escupir la cara de otra persona y más cuando nos están enseñando la verdad. Entonces, podemos ver ese contraste y con esta historia lo podemos entender más cuando debemos orar por nuestros esposos, más cuando son insensatos. Y nosotros tomar el lugar de misericordia y pedirle a Yahweh que lo que tenga que cambiar en nuestros esposos, este, por la misericordia de Él, ¿verdad? Porque aún así, ¿verdad? Eh, Cuando el esposo de uno conoce al Padre y todo lo va a razonar y todo lo va a hacer con misericordia, porque, digamos, yo en mi caso, por ejemplo, yo digo, mi esposo jamás me va a mandar a hacer tal cosa, pero eh, el capítulo se centra más en eso, se centra en tener ese shalom, en que la mujer, más cuando en el caso, digamos, de aquí de Nabal, que Abigail no fue y o sea, cuando sabía que David venía a destruir toda su casa, no, ella no se dirigió a Nabal porque sabía que era un hombre insensato, sino se dirigió a David. ¿Para qué? Para apaciguar su ira. Igual cuando nosotros tenemos y conocemos a nuestros esposos, como la vez pasada que lo comentó una hermana, de que, y si el hombre es narcisista, y podemos saberlo aquí como el Naval, digamos, que es una persona dura, entonces ir hacia el Padre y ponerlo en oración para que Él tenga misericordia. Aquí, al final Yahweh tuvo misericordia de Nabal en el momento, pero después hubo el juicio, porque dice que 10 días después Yahweh lo hirió a Nabal y murió. Y después dice, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Yahweh que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal y ha perseverado del mal a su siervo. Y Yahweh ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Vea cómo recompensó Yahweh a Abigail con un esposo prudente y quitó el esposo que no era. Lo quitó porque era insensato. Eh, Era hasta de aún así, de ser de la tribu de Yahudá, era un yahudí, pero no era digno de tener este, eh, una mujer tan prudente y tan sabia, que al final, ¿verdad? Le dio su justicia y terminó perdiendo la vida a este hombre tan insensato. Dice, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Adón. Vea qué humildad. He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi soberano. ¿Qué hizo Yahushua? Vino a servir. ¿Y qué hizo Yahushua? A lavar los pies de sus discípulos, dándonos ese ejemplo que nosotros, en vez de tener ese orgullo, tenemos que tener la humildad de ponernos al servicio en nuestra familia, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestro esposo, con el esposo y aún así afuera, que seamos siervos, no centrarnos a ser servidos. ¿Para qué? Porque si queremos honor, tenemos que ser honorables. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un año y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Dice para terminar el capítulo, porque Shaul había dado a su hija Mical, mujer de David, a Paltí, hijo de Lais, que era de Galín. Y bueno, y sabemos que según de Samuel 3:3, Abigail tuvo un hijo con David que fue Kiliab. Entonces Yahweh los bendijo con un hijo. No se habla mucho del hijo de esta relación, pero
podemos ver con esta historia cómo Yahweh le quitó una mujer prudente a un hombre insensato, a un hombre imprudente, y le dio algo mejor. Entonces, para hacer el contraste ahí entre las dos historias, ¿verdad? Que este capítulo que se refiere a el recipiente del Shalom, es lo que nos dice es que todas las bendiciones vienen a través del Shalom. Hasta ellos dicen que aún Yahweh permitió borrar su nombre en las aguas de Sotá para que, para con tal de traer ese Shalom en el hogar, ¿verdad? Porque el esposo le venían los espíritus de celos y él no sabía si, o sea, no tenía cómo comprobar si su esposa le había sido infiel o no, había caído en adulterio. Entonces ellos hacían ese ritual de ir al templo, así, y todo lo que se explicó, y así Yahweh revelaba si la mujer le había sido infiel o no, y eso le iba a traer shalom al esposo. Eh, y de hecho se dice que cuando la mujer se comprobaba que ella no había sido infiel, la mujer quedaba embarazada. Y cuando sí se comprobaba, caía su vientre. Entonces, imagínese el dolor y todo eso. Y era como un castigo para ella por haber cometido el pecado de adulterio. Entonces, ese contraste. Y este, y bueno, para ponerlo así como más fuerte, ¿verdad? En este capítulo, en 1 Corintios 13, 4 al 7 dice, el amor es paciente, si lo ponemos, ¿verdad? En el aspecto de esta historia, dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, Yahushua. Y vemos en este caso, ¿verdad? Que ellos se enfocan en el shalom, pero y como poniendo ahí en segunda parte de que la mujer tuvo que al final hacer lo que el hombre le pidió para poder entrar en su casa, que era escupir al rabino. Y como lo podemos ver, ¿verdad? Ellos no tienen la verdad que es Yahushua, entonces difícilmente, ¿verdad? Van a entender lo que es el amor y cómo si nosotros metemos a Yahushua en la ecuación, ese matrimonio no se tan, si los dos tenemos a Yahushua y tenemos a Yahweh, no se va a dar eso tan, ¿verdad? Tan así. Y más bien el esposo, imagínense, un esposo con Yahushua, que la esposa vaya y aprenda y reciba eso, es el hombre más bendecido y se va a sentir afortunado. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esa es la perspectiva mía desde el capítulo, ¿verdad? Como dijimos, cuando leíamos este libro íbamos a, a ponerlo todo a la luz de Yahushua, ¿verdad? Más que ellos son muy así, muy estrictos. Y sí, el chalón en el hogar es muy importante, pero también el amor, el llevarse bien, el tener esa comunión entre esposos. Sí tenemos defectos que vamos mejorando cada día, pero a la luz de la verdad, a la luz del amor, de querer cada uno de los dos hacerlo. Y cuando, digamos, en esta historia de Nabal y Abigail, cuando tengamos un hombre insensato, ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿verdad? Ya David representa al último. ¿Qué hizo Abigail? Fue a David y le pidió misericordia. ¿Por qué? Porque dijo, ese hombre Nabal, su nombre lo dice todo, es insensato, ¿verdad? Lo conocía, era su esposo y sabía que por causa de sus acciones hasta destrucción venía a su hogar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, cada una tenemos situaciones diferentes, cada una conocemos a nuestros esposos, sabemos las características de que tienen cada uno, sabemos si tenemos un naval o tenemos un hombre conforme al corazón de Yahweh. Entonces, bendito Yahweh si tenemos a un hombre conforme al corazón de Yahweh, que es como David. Imagínense qué bendición más grande, sería mucho más fácil para nosotros llevar estas situaciones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un naval? Clara historia está aquí en 1 Samuel 25, ¿verdad? Lo que tenemos que ir. No fuimos directamente a él para confrontarlo, fuimos y pedimos misericordia a Yahweh y Yahweh sabrá, como la otra hermanita creo que fue en el estudio pasado que dijo, yo me volví a casar porque este hombre era narcisista y qué pasa en eso. Entonces, y como de,
Le dije, ya Yahweh sabe por qué hace las cosas, y Yahweh le quitó a ese hombre, él sabe por qué, porque tal vez no era la persona que Yahweh tenía para usted, y Yahweh tiene otra persona, entonces Yahweh sabe, y en esta historia lo vemos claramente, que Yahweh tiene el control de todo, y al final, ¿qué fue? Esposa de David, como nosotros nos vamos a hacer unos con el último, que es un hombre conforme al corazón de Yahweh. No sé si alguna quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Listo. Capítulo 9, Sendas de paz. El Midrash nos enseña un principio sorprendente. Incluso si las personas son idólatras, mientras exista shalom entre ellas, ningún mal les ocurrirá. Imagínense, ¿verdad? Este punto también es un poco chocante porque la escritura dice que donde no es, o sea, donde hay idolatría y no está Yahweh. Entonces, eh, a pesar dice que si las personas son idólatras, si hay paz, ningún malo les ocurrirá. Entonces, si están adorando ídolos, entonces obviamente que no están adorando al verdadero. Entonces puede ser que mucho mal se vea ahí por el hecho de ser idólatras. Pero también conocemos personas idólatras que no han conocido el verdadero nombre y por ignorancia Yahweh, ¿verdad? Tiene misericordia y, y mientras ellas tengan un corazón dispuestos a tener ese shalom, va a haber shalom ahí, pero cuando ya se les revele la verdad, obviamente que este, ya cuando uno sabe la verdad, va a ser como escuchado conforme a la verdad. Entonces, ves, dice que aunque las personas, incluso si las personas son idólatras, mientras exista shalom entre ellas, ningún mal les ocurrirá. Lo puedo ver desde el punto de vista que por ignorancia son idólatras y entonces Yahweh con misericordia puede ser que les guarde de mal y más de todo en este tiempo, ¿verdad? Que ya se va a ser la revelación del nombre y todo eso, entonces las personas deben dejar de ser idólatras después de haber conocido la verdad. Dice, nosotros comprobaremos la importancia del shalom y asimismo cuán despreciable es la controversia y la desunión. La regla que el shalom la regla que la paz se encuentra por encima de todo es también aplicable cuando el cónyuge transgrede la Torá. Incluso en ese caso, que es muy doloroso, debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para preservar el shalom en el hogar. Se podría argumentar que por el honor de Yahweh deberíamos reprender a un esposo equivocado. Sin embargo, debemos recordar que el shalom es de suma importancia. Al destruir el shalom en el hogar, cuando nuestro cónyuge está equivocado, todos perdemos. Te podrías preguntar, ¿acaso Yahweh desea que permanezca en silencio cuando mi esposo está cometiendo un error o transgrediendo abiertamente la Torá? ¿Ves lo que estábamos comentando ahora en cuanto a lo que permanecer en silencio a pesar de que el esposo esté incumpliendo ahí con los mandamientos o algo con tal de mantener el shalom? Si más bien a la hora de confrontarlo, nosotros que somos espirituales y hacerlo entrar en razón, entonces más bien va a haber shalom ahí, desde ese punto de vista. La respuesta es sí, siempre y cuando nos esforzamos por mantener el shalom conyugal, Yahweh será paciente con nosotros. También se puede ver desde el punto de vista de que tenemos un esposo terco y que lo hemos confrontado, le hemos tratado de comunicarnos y todo, y el esposo aún continúa transgrediendo Torah. Entonces, en ese caso, sí, nos esforzamos por mantener el shalom y somos pacientes esperando que Yahweh haga algo por medio de la oración. Dice, esto es especialmente cierto cuando las transgresiones son el resultado dice, de falta de conocimiento, falta de educación o por sucumbir a las tentaciones de la mala inclinación. Cuando el esposo es terco, cuando no tiene conocimiento. Pero si la mujer tiene el conocimiento, tiene sabiduría, puede ser instructora para que ese esposo se instruya, aprenda y sepa cómo hacer las cosas.
somos ayuda idónea, no somos, o sea, no nos vamos a poner en contra, es para ayudarlo a él en lo espiritual, a que crezca y así, si él se favorece en lo espiritual, nos favorecemos todos, porque son un hogar es una sola persona. Por lo tanto, también en tales casos hay que mantener el shalom. En lugar de luchar, hay que resolver los problemas por medio de muchas oraciones, buenas palabras, amorosas y amorosas maneras. Ahí sí lo vemos, ¿ves? Por medio de buenas palabras y amorosas maneras, sin crear conflicto, haciéndole de la mejor manera posible, hacerlo entender. Dice, cubriendo a tu esposo con amor y orando por él. Incluso si hace el mal, en última instancia habrá un cambio radical que mejorará la situación. El amor influye. Vemos el aspecto del amor importantísimo. El amor influye, como dijeron nuestros sabios, ama a los hombres y acércalos a la Torá. Mientras tanto, por el mérito del shalom en el hogar, Yahweh será paciente con la pareja. Respecto a los pecados cometidos y le ayudará a hacer teshuvá y corregir su conducta. Aspirar a lo mejor. Dice, incluso cuando la mujer no puede ponerse de acuerdo con su marido en los asuntos más importantes, en sus aspiraciones, en su forma de ver las cosas, debe hacer todavía todo lo posible para preservar la paz matrimonial. A veces debe dejar de lado temporalmente una creencia particular o una aspiración por el bien del shalom. Podría parecerle que pierde el actuar de esa manera, pero en última instancia va a ganar en ambos casos la preservación del shalom y la futura materialización de sus aspiraciones. Apegarse obstinadamente a los principios es poner en riesgo, es poner en peligro el shalom del hogar. Una mujer que actúa así inevitablemente terminará comportándose de manera inmoral, justificando la crueldad, la ira y otras reacciones similares en nombre de la moral. Mientras que manteniendo el shalom, incluso si le parece que está comprometiendo sus principios temporalmente, en verdad está salvaguardando el más alto principio. De esta manera alcanzará todos sus objetivos étnicos y espirituales. Ahí lo que nos está diciendo es que cuando, digamos, está afectando la moral de alguna persona, digamos, en el conflicto que se está dando, eh, por más que uno quiera defender esa moral, no sé, como por ejemplo, cuando el hombre tal vez lo insulta a uno con malas palabras, también cuando que ellos dicen que por uno querer defender esa moral de que esa falta de respeto y eso, que o confronta y se crea un conflicto, una discusión que va más allá. Entonces, aún así, debe dejar uno pasar la moral y tratar de conseguir el shalom, a pesar de que lo traten mal a uno. eh, y lo pienso yo en el momento de la discusión, sí, en el momento de la discusión se dicen muchas cosas, más si uno se deja actuar por la inclinación al mal, ¿verdad? Y no se, o sea, se está dejando llevar. Entonces, si la otra persona se está dejando llevar por la inclinación del mal y lo trata a uno mal, ahí sí uno tiene que decir, no, mejor me voy, mejor hago algo que traiga ese shalom y que no seguir echando fuego, como dice la escritura. No voy a seguir echando fuego y me voy. Y cuando no se le echa leña al fuego, el fuego se apaga. Y ya cuando los dos estén más tranquilos y puedan comunicarse, ahí es donde se tiene que enfrentar eso, incluso la moral, pienso yo. Si usted me faltó el respeto, no debería ser así, porque un hijo de Yahweh no debería tratar ni usar ni tener malas palabras en su boca. Entonces la otra persona va a reaccionar ya con tranquilo, se lo hizo uno con amor y ahí sí va a reinar el shalom en el hogar. Dice, justificando la crueldad, la ira y otras reacciones similares en nombre de la moral, mientras manteniendo el shalom, incluso si le parece que está comprometiendo sus principios temporalmente, en verdad está salvaguardando el más alto principio. De esta manera alcanzará todos sus objetivos éticos y espirituales. A menudo parecería que se logra más imponiendo, discutiendo y ganando una pelea. ¿Ves? Ahí ya influye el orgullo, cuando uno se impone, discute y quiere ganar la pelea, aunque uno tenga la razón, pero quiere dejar mal el otro.
diciendo palabras hirientes y todo, aunque quiera uno, o sea, aunque uno tenga la razón en lo que está diciendo, con tal de tener el deseo de ganar la pelea y dejar el otro humillado y uno con orgullo, ahí estábamos mal. Todo se hace aunque uno se tenga que humillar en el aspecto de que con tal de no seguir una discusión que vaya a dejarlo a uno a decir palabras que no tienen que decirse, aunque siente uno ¿verdad? Esa humillación que a veces uno dice, no, ¿por qué me tengo que quedar callado así? Hacerlo. Y el vivo ejemplo es Yahushua, todo lo que le decían, lo escupían, ¿verdad? Le decían de todo y él calladito. ¿Por qué? Porque sabía quién era en verdad. Dice, en verdad tales ganancias son de corta duración. Los logros alcanzados hiriendo a los demás son contraproducentes. Por otro lado, lo que se consigue por medios pacíficos es siempre de larga duración. Compasión o crueldad. Otra prueba del shalom matrimonial es es en el campo de la crianza de los hijos. A menudo el marido puede perder la paciencia con los hijos. La esposa, apenándose de ellos y deseando protegerlos de su enojo, está dispuesta a reñir y sacrificar la armonía conyugal, pero ese no es el camino. Sí. Dice, la Torah requiere que nos juzguemos favorablemente. ¿Y cuántas veces no lo ha hecho Cores, verdad? Juzgar favorablemente. Entonces hay que tener es juicio, pero hacerlo favorablemente, siempre pensando en lo positivo, en lo más amable, lo más humilde que podemos hacerlo a la hora de juzgar. La Torah requiere que nos juzguemos favorablemente los unos a los otros. Quizás el enojo del esposo es el resultado de las dificultades que enfrenta fuera de casa, o quizás los niños realmente se comportaron mal. Aun si el esposo sucumbe a la ira periódicamente, la esposa debería juzgarlo favorablemente. Su bondad y paciencia pueden apaciguar su enojo. Al apoyarlo incondicionalmente, le da la gratificación y la confianza que lo calman y neutraliza así una situación potencialmente explosiva. Aunque sea con razón o sin razón, que la persona actúe así, uno tiene que juzgar favorablemente y ver esos aspectos, ¿verdad? ¿Por qué será que actúa así? Tal vez no tiene razón o sea, tal vez no debería hacerlo, pero tal vez hay razones atrás de que lo hacen explotar, digamos, en ese caso en ira, y uno ser considerable de que tal vez tuvo un mal día en el trabajo, y entonces uno con amabilidad y con gratificación lo que hace es ayudarlo para apaciguarlo. La paz conyugal es el factor más importante en la educación de los hijos. Cuando hay shalom en el hogar, los niños crecen bien y emocionalmente sanos. Los niños no pueden soportar las peleas entre los padres, se sienten muy molestos cuando un padre critica al otro en su presencia. Los niños pueden eventualmente desarrollar hostilidad hacia uno o hacia ambos beligerantes padres. Ese es un punto importante cuando digamos, uno como esposa o como esposo, cuando uno está en algo en contra de eso de la pareja, ¿verdad? No hablarlo delante de los hijos, porque les da una idea de esa persona. Es como sembrando algo negativo de esa persona en nuestros hijos. Y no, más bien debemos sembrar las cosas positivas, como lo hemos visto en otros capítulos, ver lo positivo a las personas. Y imagínense, si nosotros hablamos mal de nuestros esposos delante de nuestros hijos, les vamos a dar una imagen de que ellos son así. Y tal vez ellos los van a juzgar mal a sus padres cuando en todo momento, porque nosotros hemos sembrado eso. En cambio, si hablamos del bien de nuestro cónyuge delante de nuestros hijos van a ver los lados buenos, siempre positivos de sus padres. Dice, los niños no pueden soportar, bueno, los niños pueden eventualmente desarrollar hostilidad hacia uno o sea ambos beligerantes padres. Es posible que se sientan felices cuando su madre los protege del enojo del padre, pero pueden desarrollar desprecio e incluso odio hacia él, o se sentirán extremadamente incómodos viendo la humillación de su padre y entonces sentirán enojo y hasta odio hacia su madre. Por lo tanto, si una mujer siente que su marido está
justamente enojado con sus hijos, lo mejor será permanecer en silencio en ese momento. Más tarde, en un momento de amor y buena voluntad, puede hablar con él amigablemente sobre lo ocurrido. Debemos recordar que la falta de shalom en el hogar daña más a los niños que la ira paterna de la que la madre quiere protegerles. Con el shalom en el hogar, incluso si uno o ambos padres se equivocan, el camino pedagógico correcto, equivocan el camino pedagógico correcto, los niños se desarrollan de una manera sana. Algunas mujeres piensan que el silencio es capitulación. Eso no es cierto. Hay un momento y un lugar para hacerle saber al esposo que su comportamiento está fuera de lugar. Es como ver si en una situación delante de los niños hay algo que no está debido, que la mamá o el papá actúan mal, no decirlo delante de los hijos. O sea, usted está actuando mal por esto. No, deja que pase la situación, se espera un momento y ya con calma, cuando estén solos, dice, es que no debería hacerlo así porque vea que y lo que hace es hacerlo entrar en razón, que no es la manera de hacer las cosas, no delante de los hijos, porque van a crear un aspecto negativo de esa persona en ese momento y ellos no lo entienden todavía, son muy pequeños o tal vez no lo pueden asimilar. La esposa nunca debería criticarlo delante de los niños. Será difícil para él aceptar que ella lo desautoriza frente a ellos, ya que tiene que luchar contra el desafío a su autoridad como padre. Permaneciendo en silencio, la mujer desarma al marido y elimina cualquier razón para pelear. El silencio es oro, especialmente en momentos de potencial confrontación frente a los niños por varias razones. Primero, la esposa es la principal beneficiaria del shalom en el hogar que ella ha perseverado. Segundo, manteniendo el shalom y previniendo las luchas entre madre y padre, la esposa contribuye a la educación y a la salud emocional de sus hijos. Tal hogar inspira a los niños a amar la vida y fortalece su capacidad para enfrentar obstáculos y confrontaciones. Niños creados en tales hogares crecen mentalmente sanos y podrían construir una familia feliz en el futuro. Tercero, al tratar los problemas de forma pacífica, se invoca la ayuda de lo alto. Entonces se puede enfrentar todo con éxito. Entender cuál es la raíz de cada problema y encontrar la forma más adecuada para enfrentarlo. Por el contrario, por el contrario, un clima de críticas y comentarios impulsivos en un terreno fértil para el conflicto, por el contrario, un clima de críticas y comentarios impulsivos es un terreno fértil para el conflicto. Sin el shalom conyugal, la pareja nunca llegará a soluciones favorables en los problemas que enfrenta como padres. Por supuesto que no disfrutará de la ayuda de Yahweh, ya que la ira y los conflictos ayudan a la presencia de lo alto, o sea, la Shekinah. Cuando hay conflicto, la Shekinah huye. Todo hay que hacerlo con Shalom para que más bien esa presencia nos ayude a tener las soluciones adecuadas y nos pueda hablar en cada conflicto de qué es lo que se debe hacer. La paz marital debe ser prioridad en el hogar, no importa cuál sea el problema y su nivel de severidad. Una atmósfera de amor y calma permite a la pareja enfrentar cualquier dificultad. Y ya lo terminamos. Este, igual, ¿verdad? Y ya da un enfoque más en el punto, en el aspecto de que, bueno, lo que se dice al principio, que aun si el hombre, el esposo transgrede algún mandamiento o la Torá, la mujer debe mantener ese shalom. Como lo dije, si digamos, el hombre tiene a Yahweh y uno puede, sabe, lo conoce y sabe que él va a llegar a comprender y decirle, mire, es que en ese aspecto de lo que dice la escritura, vea, vea cómo se transgrede este mandamiento haciendo lo que se hizo y el hombre va a ser sabio y prudente y va a aceptar el consejo de su esposa. Imagínense que se va a hacer solucionar todo, va fluyendo en el hogar.
cuando el esposo es prudente y sabio. Pero en el momento, digamos, que el aspecto que dice ahí es cuando el esposo transgrede porque no tiene conocimiento, porque se deja llevar por la inclinación al mal y eso, y que tal vez por más que uno en lo espiritual le hable y él no entiende o no quiere simplemente cambiar porque no le da la gana, o aunque uno lo haga con amor y él por vale la contraria, porque no tiene a Yahweh y quiere, ¿verdad?, hacerlo así. Entonces ahí sí, con tal de mantener el shalom en el hogar, uno lo pone en oración y espera que Yahweh actúe de alguna forma, que Él le hable, que Yahweh, ¿verdad? Él es bueno y de alguna forma Él va a contestar la oración que nosotros estamos poniendo delante de Él. Entonces ahí en ese aspecto y en esa situación del esposo, entonces sí, la manera de cómo podemos hacerlo.